Bueno, contame un poquito, ¿en qué has estado trabajando estos días? He visto algunas editoriales tuyas. En una estamos ahí con el tema de el convenio con NASA, también Ujú. hiciste referencia justamente a esto. Contanos. Sí, el artículo que escribimos con respecto a NASA es el que se trató en la última sesión del Consejo Deliberante, Ujú. en donde el Ejecutivo envió para pedir permiso al Consejo Deliberante para firmar un acuerdo con NASA. Sí. Tiene varias particularidades. Ujú. La primera, que me sorprendió que nadie del Consejo Deliberante alzara la voz, es que se deja de tratar a Lima como ciudad. En todo el convenio se habla de la localidad de Lima. Ah, Y mira. los mismos concejales que Sí. votaron la bandera para la ciudad y el escudo para la ciudad y que se llenan la boca hablando de la ciudad, en el acuerdo se habla de localidad. Sí. Después dice, tiene numerosos errores, porque por ejemplo dice que Nucleoeléctrica es el dueño de las centrales nucleares, cuando en realidad no es el dueño de las centrales nucleares, sino solamente quien las opera. Sí, la empresa que Tiene un opera. permiso para Ujú, operarlas. ujú. El Estado Nacional es el dueño de las centrales nucleares, vos, Sí. yo, Sí, sí. todos los contribuyentes. Sí. Pero el convenio dice, e incluso uno imagina que el convenio está preacordado con NASA, ¿no? Porque uno no puede pedir permiso para firmar eso y ahora sentarse a negociar con NASA. Se supone que eso está acordado previamente. Sí, claro. Es llamativo que NASA haya acordado decir que es el dueño de las centrales nucleares cuando no lo es, Ujú, por ejemplo. ujú. Sí. Y después, lo que es, a mi juicio, más polémico, es que el Estado cede una propiedad que tiene, que es el de decidir qué es lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Porque eso, de eso se trata gobernar. Ujú, Y ahora ujú, hay un acuerdo donde dice que, bueno, que NASA va a aportar una parte en dinero y una parte en especies. La ujú. parte en dinero es el 11% de lo que cada mes va a aportar el 11% de el presupuesto que el municipio planificó para la compra de indumentaria para sus empleados. Parece bastante poco de dinero. Estamos Ujú. hablando de alrededor de 23 millones de pesos. Sí. Parece bastante poco, Ujú. sobre todo para lo que genera Sí, sí. Nafta, ¿no? Ujú. Y la otra parte es en especies. Y ahí hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Primero, ¿por qué NASA determina en qué obras se utiliza? Eso lo debería determinar el municipio, que es a quienes los ciudadanos eligen para gobernar, no eligieron a nadie de NASA para que gobierne, con lo cual En el convenio decís que está estipulado que NASA decide en qué se utiliza, porque yo hablando con dice que se acuerda mutuamente. porque el Pero no, intendente dijo que lo iba a utilizar en calles, por lo menos eso es lo que dijo en la última bueno, charla que mantuvo con nosotros, es una de las cuestiones que está, se habla de un hospital intermedio o maternidad, para el ya se empezó, 2025, sí, para el ya se 2025. empezó a ver, es en realidad son 5 puntos, Sí. ¿sí? No me los acuerdo, me acuerdo que el primero es la cuestión del hospital intermedio o maternidad, después se habla de asfalto, de planta de cloacas, el último es para Zárate, de un centro de emergencia, Ujú. pero ahí al respecto también varias cuestiones. Primero, ¿por qué NASA interviene en cuáles son las prioridades? Digo, si NASA tiene sus prioridades, que lo haga por su lado y no tiene por qué involucrar al municipio. Ujú. Sí, En segundo lugar, ¿sí? sí, No, en segundo lugar, es llamativo que lo que era el hospital intermedio ahora ya es una alternativa que puede ser una maternidad. Ya claro. no es sí o sí un hospital intermedio, ahora es un hospital intermedio o maternidad. O Eh, maternidad o no, y maternidad. o maternidad. Ah, mira, porque el intendente había dicho que bueno, que quería, en campaña lo dijo esto, que quería que nacieran los chicos aquí en Lima, porque es verdad, antes nacían los chicos aquí en Lima en una unidad ¿Mm? sanitaria, en una sala de primeros auxilios, y ahora, bueno, ya hace muchos años, que no contamos con eso, ¿no? Y Pero él lo bueno, dijo también en su discurso de Asunción, la cuestión de la sí, maternidad, sí, y el jueves, antes de la sesión, dijo que era para la construcción de un hospital intermedio. Ahora el acuerdo no habla de hospital intermedio, habla de hospital intermedio o maternidad, ujú. ¿sí? No es lo mismo. Lo que aportaría NASA sería eso. Claro, Ajá. el O tema sea, es, la otra lo parte le que, correspondería al no, porque municipio. para decirlo claro, NASA dice, en lugar de darte dinero al municipio, Sí, ¿sí? Y que el dinero una vez que ingresa al municipio, el municipio lo utiliza en lo que quiere, claro. yo voy a utilizar en obras
Sí, el equivalente a, para tener la misma referencia que decíamos antes, sí. alrededor del 49% del dinero que gasta el municipio en ropa para sus empleados. Ujú. Tampoco parece No sé, tanto la dinero. ropa no me la mencionó el intendente Cafro, me mencionó dos cosas que eran calle, bueno, Intendente hablamos Maschi, en una sí, el intendente Vázquez, ¿qué dije yo? Dije, Cáfaro. ay, no me diga, lo tengo incorporado, Manolito, lo A tengo lo mejor se incorporado. parecen mucho. ¿Eh? A lo mejor se te parecen mucho. No, 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 lo tengo incorporado. De 16 años fue mucho tiempo, fue grabado a fuego. Por lo menos en Lima, creo que la mayoría de los limeños sí que han tomado conciencia de esto, ¿no? Grabado a fuego durante 16 años. No, había mencionado las calles, te decía, y el hospital intermedio para el 2025. El proyecto, ¿no? Y acá Y no hay no dijo nada de fecha la ropa. estipulada. No, Mm, no, no. A ver, para no mezclar. El municipio tiene lanzada una licitación para comprar chombas, sí, gorros, sí, remeras, pantalones, que es de alrededor de 240 millones de pesos. ¿Sí? sí. ¿Para qué es esto? Eh, para comprar ropa para los empleados. Ah, ¿Sí? Dice, bueno, voy a comprar eh, pantalones, buzos, chombas, remeras, gorras, chalecos, y tiene dispuesto a gastar 240 millones de pesos para eso. ujú, En paralelo a esto, es el acuerdo con NASA, en donde lo que NASA aporta en efectivo por mes es el 11%, a precio de hoy, es el 11% de ese monto, alrededor de 23 millones de pesos, que ujú. parece muy poco para lo que genera NASA. Entonces la pregunta es, ¿en base a qué se determinó que esa es la cantidad de dinero que aporta NASA? En Mm. primer lugar. En Nas, segundo lugar, sí, ¿por qué perdón, se hacen? te voy a Sí, hacer algo que dijo el dale. intendente, que lo tenemos grabado. Dijo que hoy aportaba 12 millones de pesos NASA al municipio, si mal no recuerdo. Y que el aporte ahora va a ser de 120 millones de pesos por mes, de lo cual el 20% se va, por supuesto, al municipio de Zárate y el 80% quedaría en nuestra ciudad. ¿No Para es eso lo que las... dice el acuerdo? Mirá vos, porque eso es lo Sí, que le pero el acuerdo dijo está publicado. dijo el intendente aquí públicamente, se lo dijo al Bueno, pero aire. el acuerdo, a ver, el acuerdo no dice eso. Ajá. ¿Sí? El acuerdo dice que son alrededor de 23 millones de pesos lo que va a aportar mensualmente a precio del módulo de junio el municipio. Perdón, NASA al municipio. Sí, Ujú. es que la pregunta es, el panadero puede decir, yo te voy a pagar los impuestos, te voy a pagar una parte en plata y una parte te voy a dar panes. No, no sé, creo que La no. radio puede decir, yo te voy a... Mira, la No, radio va a yo decir, bueno, tengo yo que te pago pagar una con parte plata en dinero, y otra yo en te voy a pagar una publicidad. parte en dinero y la otra parte En te voy a publicidad. hacer la locución de los actos en Lima. No, 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 no. ¿Por qué NASA así? No tengo idea, esos son acuerdos, No, porque no, no, parece que venían... porque el problema me parece es que nos presentan grandes obras, dicen, no, porque NASA va a colaborar para la construcción del hospital intermedio, ¿sí? Entonces todos nos quedamos con esa imagen. Ahora la Sí. pregunta es, ¿el hospital intermedio es todo lo que puede aportar NASA, es todo lo que debe aportar NASA, o nos ponen un caramelo cuando en realidad lo que tiene que aportar es mucho más dinero que eso? Ujú. Y después, ¿por qué la disparidad? ¿Por qué un taller metalúrgico no puede decir, bueno, mira, yo parte te lo pongo en dinero y parte voy a dar capacitación para los vecinos? ¿Por qué NASA puede aportar parte en dinero y parte en especies y el resto de los contribuyentes está obligado a hacerlo todo en dinero? Y después, el monto que figura en el acuerdo no es el monto que vos me decís que dijo el intendente. Y te pregunto, Pero a Manuelito, ver, ¿es un sí, primer acuerdo, es la primera vez que se hace esto o a otras empresas y otros, digo en Zárate, por ejemplo, Toyota aportaba una ambulancia y no aportaba de repente en dinero? O no, aportaba parte de dinero y otra en Toyota. esta es la primera vez que yo veo Sí. un proyecto que pase por el Consejo Deliberante en esas condiciones. Ah, ¿Sí? bien. Ujú. La realidad es que muchas veces pasa que se firman los acuerdos y después llegan al Consejo Deliberante una vez que están firmados. Por ejemplo, el acuerdo que firmó con la Universidad de Buenos Aires, el intendente, Sí. que ahí tenés otra cuestión. El intendente el 5 de julio, el viernes que pasó, no el anterior, Sí. puso en Twitter, hoy firmé el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires. Sí. Puso foto, todo. Sí. Y el proyecto que llega al Consejo Deliberante dice que el intendente firmó el acuerdo el 18 de junio. Entonces, 3 semanas antes, ¿qué necesidad hay de mentir? ¿Por qué estuvieron durante 3 semanas escondido el acuerdo si se había firmado?
¿por qué incumplen la ley orgánica de municipalidades que dice que hay que pedir permiso para firmar el acuerdo? No ratificar el acuerdo. Hay que pedir autorización. Entonces, volviendo a lo de NASA, el caso de NASA sí se pidió autorización previa. Es la primera vez que aparece en el Consejo Deliberante un acuerdo de esta naturaleza. Hubo algunas cosas parecidas durante la pandemia en donde aportaban en especies. Ahora, pregunto, muchas ¿todos los contribuyentes empresas tienen la posibilidad? Habría que ver cuántas son las que efectivamente después contribuyeron, Muchas eran las que decían que iban a contribuir. De hecho, el gobierno de Osvaldo Cáfaro sacó una cuenta bancaria donde se podría hacer transferencias de dinero, donaciones para el trabajo, que nunca se rindió cuenta de esas. Ninguno de los concejales, ni siquiera el intendente actual, cuando era concejal, pidieron explicaciones de ese dinero. Pero el intendente no dio cuenta en ese momento, y ahora sí lo voy a nombrar a Osvaldo Cáfaro, y nadie le pidió, ni los concejales, ni la ciudadanía, nadie. Lo siguieron votando al intendente en las últimas elecciones también. Incluso los concejales, cuando le votaron la primera emergencia sanitaria, diciéndole que se la votaban, pero que tenía que ir a rendir cuentas al Consejo Deliberante, cuando se le venció el plazo se la renovaron, incluido el intendente Maskin cuando era concejal, le renovó la emergencia sanitaria al intendente Cáfaro, pese a que el intendente Cáfaro no había dado las explicaciones del caso en que había utilizado el dinero, ni qué se había hecho en el marco de la emergencia. Entonces, las cosas claras. Los que ahora están tan preocupados por la transparencia, cuando tenían que exigir la transparencia, decían somos minoría, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo cada uno en su momento? Entonces, vos estás diciendo que ahora no hay transparencia con esto. No, yo lo que digo es que los que hoy hay mucha más transparencia que durante el gobierno de Osvaldo Cáfaro, no tengo ninguna duda. Y sí, porque este convenio me decís que es la primera vez que pasa por el Consejo Deliberante solicitando, es la primera vez me decís que pasa esto, porque antes es la primera vez que yo lo veo. Yo nunca lo he escuchado. Yo sé que en algún momento hablaban de ambulancias, que inclusive se hablaba de Lima, una ambulancia para Lima, desde Toyota, bueno, etcétera, etcétera, pero nunca leíamos un convenio, por ejemplo, no sabíamos de los convenios, ¿no? No, los convenios que pasaban por el Consejo Deliberante, eso sí, es cierto que hoy vos tenés, a ver, ¿cuál es el problema? Depende qué es lo que vos tomes de unidad de medida para ver si hay transparencia o no. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, ¿hoy hay más transparencia que durante el gobierno de Osvaldo Cáfaro? Yo creo que sí. ¿Hoy hay transparencia? Yo creo que no. El problema es que en relación sí, pero porque antes no había nada. El intendente habló del ejemplo que yo te decía de la Universidad de Buenos Aires, del acuerdo que firmó el 18 de junio y que dice haber firmado el 5 de julio, y que en el Consejo Deliberante, cuando uno entra a ver cuál es el convenio que firmó, no está disponible, por ejemplo. Entonces, eso no es transparente. ¿Sí? Eso no es transparente. Que publiquen los haberes que cobran los funcionarios, pero que después cobren plus, que duplican los haberes, y eso no se publique, o se publique con 6 meses de más tarde, eso no es transparente. Claro. Entonces, es decir, yo utilicé una frase ayer de una canción de Ismael Serrano que dice: da igual que el vaso esté medio lleno o medio vacío si no sacia tu sed. Entonces, es decir, digamos, ¿es más transparente que Cáfaro? No es la respuesta. ¿Se es transparente o no se es transparente? Hoy estamos a 16 de julio. Con eso estoy de acuerdo, que se es o no se es. No digo, y el último boletín oficial que se publicó es del 4 de julio. Llevamos 12 días sin publicación de boletín oficial. Y el intendente, por ejemplo, firmó el decreto que dice que mañana es un día no laborable en Zárate. Sí, por el día de la Virgen. Se firmó, pero ese decreto no está publicado. No está publicado. Mañana es feriado administrativo, eso le decimos a la gente de Lima también, por el Día de la Virgen del Carmen. Es el día de la patrona de Zárate, ¿no? Exacto. Entonces lo que digo es, durante el gobierno de Osvaldo Cáfaro, y el Honorable Tribunal de Cuentas le ha hecho observaciones al intendente Cáfaro, por eso no se publicaban, no había un boletín oficial, y la argumentación era, no, nosotros lo publicamos acá en una vitrina que hay en la entrada del municipio. ¿Sí? Como si fuera un pueblo de 6 manzanas que cualquiera pasa por la municipalidad. El hecho de que se publiquen los decretos en internet es un salto de calidad enorme respecto a esto. Ahora, si pasan 12 días que no se publica ninguna norma, no se puede hablar de que es algo transparente. Entonces,
Digo, es la misma situación que ocurre con el ejemplo que vos me dabas de lo de NASA. Hay un monto fijado para pagar. ¿En base a qué se tomó ese monto? ¿Por qué ese y no la mitad, el doble, el quíntuple? ¿Por qué Eso, no, eso sí que no te lo sé responder, ¿por qué se tomó eso? Es que tampoco lo saben los concejales, y los concejales lo votaron, porque salió por unanimidad. Digamos, los 20 concejales votaron un acuerdo donde dice que NASA es el dueño de las centrales nucleares. No, eso no es cierto. Es la empresa operadora de las centrales nucleares, claro. Exacto, pero ahí te demuestra, primero, yo quisiera saber si los 20 concejales saben que NASA no es el dueño de las centrales nucleares, por ejemplo. ¿Quién escribe eso que firman los concejales? O que... Eso lo envió el Departamento Ejecutivo. Bueno. La Subsecretaría de Asuntos Legales, que está a cargo de Axel Cantlon. Claro. Quien fuera concejal en Campana por el radicalismo. Sí. Vean. Digo, envían un proyecto al Consejo Deliberante y le dicen, señores concejales, le pedimos permiso para ir a firmar esto. Claro. El acuerdo, ¿sí? El acuerdo no se puede tocar, vos no le puedes decir esto sí, esto no. Lo que sí puedes argumentar es, no, mirá, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, y creo que hay que ir a revisarlo. ¿Sí? Claro. Digamos, no tiene potestad para ir a tocar. Puede decir, yo creo que esto habría que modificarlo de tal manera, esto modificarlo de tal hora, de tal otra, te doy permiso para firmar esto, no te doy permiso para firmar esto otro. ¿Sí? ¿Cómo te doy permiso? Es claro, porque el Consejo Deliberante es quien le da permiso. La ley orgánica de municipalidades dice que para poder firmar un convenio, tiene que estar autorizado. Tiene que pedirle permiso al Consejo Deliberante. Entonces el Consejo Deliberante dice, mira, yo te doy permiso para firmar un convenio que incluya, por ejemplo, que el 50% del monto a pagar sea en especies y el 50% en efectivo. ¿Eso ingresó al Consejo Deliberante esta semana, Manolito? Porque es eso lo que había dicho. Eso ingresó el miércoles. Sí. Como tenemos gente muy erudita, el viernes ya lo habían analizado, discutido, madurado y lo votaron. Bien, o sea que se votó a favor. Se votó a favor de que se lleve a cabo, digamos, el convenio. En la sesión ingresó el mismo viernes, pidieron un cuarto intermedio, fueron, lo discutieron, volvieron y lo votaron. Bien. Lo cual es vergonzoso. Sí. Porque si alguien puede creer que ingresó el miércoles y en 2 días se puede analizar seriamente temáticas como esta... Bueno, pero ¿no estaría analizado ya y solamente se hizo, digamos... No, si lo conocieron en ese momento. Si ingresó al Consejo Deliberante en el día miércoles, ¿cómo lo van a tener analizado? No, porque... Claro, no, digo porque el intendente... Pero es una característica de este gobierno, ¿sí? Sí. Es una característica de este gobierno que envía, digamos, es un departamento ejecutivo muy prolífico en generador de proyectos de ordenanza, sumamente prolífico. Sí. ¿Sí? Te diría, estamos haciendo el análisis de eso, te diría que es el mayor generador de proyectos de ordenanza es el departamento ejecutivo, lo cual es paradójico. Y los envía al Consejo Deliberante, y la mayoría de esos proyectos que envía el departamento ejecutivo ingresan en la sesión, piden cuarto intermedio, van a las comisiones donde el oficialismo tiene mayoría, sacan los dictámenes de comisión, vuelven al recinto donde el Ejecutivo tiene mayoría y se aprueban. Entonces, el mismo día ingresan, se discuten, se analizan y se aprueban. Lo cual es poco serio. Porque ni siquiera disimulan las formas. Más allá, pregunta, ¿no? Porque no lo sé. Más allá de la mayoría del oficialismo, ¿la oposición se opone? En algunos casos sí, en otros no. Bien. En las formas sí. Y ahí hay un punto que para mi gusto es bastante incoherente. El concejal Matilla, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria, ha hecho esta misma observación que estoy haciendo yo. Es poco serio que ingrese el pedido a la mañana, pidamos un cuarto intermedio y a las 2 horas lo tenemos firmando, ¿Sí? Entonces lo remarcó. Esto no se hace así. El concejal Fenestraz de la Libertad Avanza hizo el mismo planteo. Después hay casos en los cuales se oponen y hay casos en los cuales, como el de NASA, votan a favor. Entonces hay cosas que parece ser que las pueden analizar rápido y otras que no. Hay cosas que tienen la madurez intelectual como para poder discutirlo rápidamente y otras que requieren mayor análisis. Bien. En mi opinión,
Sí. Las cosas que están mal siempre. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, las que están mal son mal y no pueden estar un poquito mal, o están mal o están bien, ¿no? Pero te digo que más allá de eso, Lima, la gente de Lima, desde hace muchos años, es histórico el pedido que ha pasado por otros lugares y no ha pasado por Lima, de que realmente Nucleoeléctrica aportara para que Lima tuviera un cambio, ¿no? En sus servicios más que nada, ¿no? Las calles y las necesidades que tenemos, hasta en una escuela, en un jardín de infantes, cosas que se necesitan y que el gobierno de la provincia en ninguna de sus gestiones ha mirado hacia Lima, más allá de que ha habido proyectos de escuelas y de jardines de infantes. El gobierno de la provincia nunca ha mirado hacia acá, siempre las cosas llegan hasta Zárate, parece que el peaje les impide llegar hasta acá. O sea que esto a nosotros en un punto nos alegra de que realmente empiece Nucleoeléctrica a aportar para Lima, Manolito. Yo sé que esto que decís vos, más allá de las desprolijidades y todo esto que estabas mencionando... el fin no puede justificar los medios, Marité. A ver, que Nucleoeléctrica pague lo que tiene que pagar, sí, y que el gobierno gobierne como tiene que gobernar. Totalmente. Y los gobiernos... Si los limeños creen que el gobierno no está gobernando bien... que le exijan al gobierno lo que le tienen que exigir. Sí. Vuelvo a decirte lo mismo. Mira, vamos a un ejemplo más sencillo y más chiquitito, que por ahí lo vemos más fácil. Si hay un comedor en Lima, sí, y necesita alimento para poder alimentar a chicos, sí, ¿sí? Sí. ¿Vos qué verías como más lógico? Que le pidan a la Secretaría de Desarrollo Humano que le aporten los alimentos para repartir para poder comer, o que un panadero de Lima diga, bueno, yo la mitad voy a poner en plata y la mitad voy a poner en pan para este comedor, y yo elijo qué comedor. Bueno, acá terminan los comedores con el pan de las panaderías toda la vida, Manolito. Claro, pero porque de acá no se ha aportado nunca nada de la municipalidad de Zárate. Te digo más, bueno, inclusive Nucleoeléctrica en su momento, y cuando estuvo Néstor Kirchner y Cristina aquí, donan una ambulancia justamente para Lima que se fue para Zárate. Y la donan ahí delante de toda la gente, y lo dicen ahí, lo dice en ese momento cuando era presidente Néstor Kirchner. Y se fue y terminó en Zárate, Zárate. Pero a ver, hay una orden. Yo sobre esa temática escribí. Sí. No tengo ningún problema en acercarte la nota. Yo escribí hace tiempo que escribí sobre eso. Hay una ordenanza municipal que dice que la ambulancia tiene que estar en Lima. Sí, pero la ambulancia nunca apareció durante todos estos años. Te estoy hablando de que antes que Cristina fuera presidente, sí, porque la presentó aquí como candidata a presidente. Quien la donó fue Néstor Kirchner. Sí. Fue una visita de Néstor Kirchner. Pero la pregunta es... Y dijo es para Lima. Y ninguno de los intendentes, ni en ese momento el actual, ni el que ingresa después, que es Osvaldo Cáfaro, hacen caso omiso a lo que dijo. Justamente. Es una ordenanza. Es una ordenanza que hay que cumplir. Entonces, la pregunta es, los concejales, ¿qué hacen para exigir el cumplimiento de esta ordenanza? El intendente Marcelo Masquín, que es el paladín del respeto de la ley, de acuerdo a sus palabras, no de acuerdo siempre a sus hechos, ¿qué hace para cumplir con esa ordenanza? Porque hay algunas ordenanzas que se cumplen y se exhibe como, no, esto lo hacemos... A ver, cumplimos la ordenanza para abrir las calles Justa Lima para la circulación de autos, porque así lo dice la ordenanza. Sí. Pero no mandamos la ambulancia a Lima como dice la ordenanza. Y hay una ordenanza que dice que la ambulancia tiene que estar ahora en Lima. No la queremos, debe estar destrozada. No, una ambulancia, bueno, habrá que ver que esté en condiciones. Y las ambulancias que donaba, las que donaba Toyota quedaban en Zárate, A veces se hablaba de 2 o 3 ambulancias y quedaban en Zárate, pero nunca había una para Lima. Pero por eso te digo que el problema no es el aporte que haga Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica, como cualquier contribuyente, tiene que pagar lo que se debe pagar. Y el gobierno tiene que gobernar como se debe gobernar. Todas las empresas, pero digo, hay precedentes importantes de que no pagan lo que tienen que pagar y lo pagan en especias. Te estoy hablando ya de una empresa tan importante como es Toyota. ¿No? Bueno, pero a mí no me consta que lo de Toyota sea pago en especies de la tasa de higiene, seguridad e higiene. Una cosa es que la empresa, por política de responsabilidad social empresaria, haga un aporte a la comunidad. Sí. Esa es una historia que va a la par del pago de las tasas. Y podría Otra ser. cosa es que vos digas, a ver, vuelvo al ejemplo del panadero. Una cosa es que vos digas, yo pago mis impuestos y además colaboro con pan para un comedor. Esa es una historia. Sí. Y otra cosa es que vos digas, ¿cuánto tengo que pagar? 100 pesos. Bueno, yo voy a usar 20, te voy a dar 20 pesos y los otros 80 los voy a dar en pan. Claro, vos bien mencionaste... Nosotros no estamos en una época del trueque en donde los impuestos al señor feudal se le da con una parte de lo que uno produce.
Bueno, pero creo Eso queda que en el mencionaste feudalismo. que en pandemia nos había acontecido, ¿no? Vos mencionabas que en pandemia había pasado algo así, ¿no? Que las empresas justamente le condonaban la Bueno, deuda mientras aportaban algo para el municipio que después no se supo dónde fue a parar, ¿no? se supone que esta época era una época de emergencia. Bueno, sí, está Hasta bien, donde yo está sé, bien. no Quiero estamos decir, en pero emergencia ahora, digo, salud. quiero decir, ha sucedido, sucede en todos los tiempos, digo, esto nos está pasando a todos en Bueno, distintos también, sí, tiempos. también a mi abuela cuando iba a la primaria le pegaban con puntero en los dedos y se equivocaba. Ojalá, Yo pretendo eso para mis hijos. ojalá le pegaran ahora a los chicos en los dedos con los boteros para que Yo no cambiara un pretendo poco eso para nuestra mis hijos. situación. No, no, ya lo sé, ya lo Por sé. eso digo, Digo, pero que no podemos justificarlo. ¿Sabes cuál es el problema? Yo pretendo que el gobierno de Marcelo Macri sea mucho mejor que el gobierno de Osvaldo Cáfaro. Sí, seguramente, Y nosotros seguramente. nos vamos a quedar con que, y bueno, lo de Cáfaro era así, y esa es la vara. No Y no creo, yo pretendo que sea mucho mejor. no de mi Y aspiro a que parte, sea mucho no de mejor. mi parte, y estoy de acuerdo con vos que las cosas están bien o mal, no pueden estar un poquito bien o un poquito mal, estoy de acuerdo con vos en eso. No, pues yo digo, y me parece que tenemos, y por lo pronto es mi apuesta cuando uno comparte la información Sí. y escribe, es aportemos para que las cosas se hagan mejor. Totalmente. Y uno, si el intendente firma el decreto, firma el acuerdo el 18 de junio, tiene que decir que lo firmó el 18 de junio, no el 5 de julio, no lo Sí. puede esconder durante 3 semanas. Hay que hacer las Está. cosas como se deben hacer. Es Hay así. que hacer las cosas como se deben hacer. Es así, en eso estoy de acuerdo con vos, que las cosas se no deben me parece hacer. que como sea se deben la hacer. forma. Me parece que no hay que caer en esa, que es muy fácil y para mi gusto se está cayendo mucho en Zárate en esa lógica, es, bueno, pero Cáfaro, esto es como durante el gobierno de Alberto Fernández cuando se decía pero Macri, entonces toda la justificación era pero Macri, digo, uno no tiene que decir pero Cáfaro, las cosas Bueno, están pero, bien o pero están mal. te diste Las haga cuenta, Cáfaro, las haga pero Macri, te o diste las cuenta haga que las haga. forma parte de nuestra cultura, hablaste de Fernández y de Macri, forma parte de nuestra cultura, esto desciende a la sociedad, ¿no? Bueno, Es yo creo que es los algo que hay que malos modificar. ejemplos que hemos tenido en nuestro país desde arriba hacia abajo, ¿no? Desciende y es cuestión de cultura también, nos tenemos que acostumbrar a que las cosas deben ser de determinada manera y no como las imponen, ¿no? Es así. Creo que eso es en parte es responsabilidad de cada uno, Sí. no reproducir esos patrones que entendemos que están mal. Si creemos que está mal el pero Macri, no podemos decir pero Cáfaro. Sí. Si nosotros nos decimos que no podemos justificar las actitudes en el gobierno anterior nacional, no hay que hacerlo en el gobierno anterior local. Hay que hacer las cosas, como decías vos, bien, porque las cosas se hacen bien o se hacen mal. Sí, Entonces, sí, yo coincido elijo con hacerlas eso. bien. Coincido con eso, Manolito.